Bueno, y vamos a hacer una visita rápida a esta exposición que tenemos aquí. Precisamente empieza una pregunta y es, ¿los árboles grandes son los árboles más longevos? Y vamos a empezar paso a paso. Primero vamos a ver cómo cada árbol no siempre crece igual. Tenemos este ejemplo. Fijaros, esto de aquí es un abeto. Fue un abeto. Si os dais cuenta, en la parte central los anillos de crecimiento son muy estrechitos. Esto nos quiere decir que este árbol creció muy poco. Pero de pronto, a partir de un año determinado, que sabemos cuál es, que es el 82, 1982, el árbol va creciendo mucho. El árbol ya no nos dice nada más. Y de hecho lo que tiene aquí es una gran cicatriz que ayuda a que la pregunta sea todavía más complicada. Aquí puede hacer que un árbol crezca mucho a pesar de tener una gran cicatriz. Como nos quedamos estancados, pues preguntamos al agente forestal de la zona. Y entonces nos dijo que en el 82 precisamente lo que habían hecho era talar ese árbol. Lo que nos está contando el árbol, que hasta el 82 estaba a la sombra de otros árboles y a partir de esa fecha, al quitar los árboles dominantes, recibió toda la luz que necesitaba y así pudo desarrollarse más. La cicatriz, cuando sacan los árboles de la zona, muchas veces van chocando con troncos de árboles que van a quedar. Y ese es el resultado de esta cicatriz. Como veis, peor que la cicatriz era el hecho de no tener energía. Y tenemos otro ejemplar. Este es un roble que en tiempos fue podado precisamente para obtener leña. Era una forma que había tradicional de poder tener combustible sin tener que cortar el árbol. Entonces el árbol nos va a indicar precisamente cuándo fue talado. Si os fijáis, tiene unos años de crecimiento normales y a partir de determinado punto el árbol no va a crecer casi. Eso nos lo dicen los anillos tan finitos. Poco a poco van aumentando hasta que otra vez hay otro corte brusco y los anillos vuelven a ser estrechitos. Cada cambio de anillos nos está diciendo precisamente un momento de podar. Entonces en este árbol no podemos saber la edad que tenía, porque lo encontramos ya muerto, bueno, quiero decir en qué año murió, pero sí que podemos saber las veces y los momentos en los que fue podado. Con lo cual evidentemente el desarrollo del árbol siempre fue menor que si no hubiese sido podado. Y otra cosa que podemos ir viendo que no siempre los anillos van a ser circulares. Aquí tenemos dos ejemplos, un pino negro y un abeto, en que el árbol no estaba en posición vertical, sino que estaba inclinado. Al estar inclinado, que hace en la forma, en la parte inferior, desarrolla más madera, que son estos anillos más anchos y más oscuros. Una cosa curiosa es que esto nos ayuda, por ejemplo, a tener una idea de determinados eventos catastróficos como los aludes, como en este caso. Esto es un pino negro que está en una zona donde nadie recordaba que hubiese habido aludes y sin embargo él nos está indicando no uno sino más de uno que fue la consecuencia de que fuera inclinado. Y ya hemos visto cómo un mismo árbol puede tener crecimientos diferentes a lo largo del año. Aún se va, de los años quiero decir, aún se va a notar más si estamos hablando de diferentes árboles de la misma especie. Y aquí os traigo un ejemplo. Este es un pino negro, es el pino que crece a mayor altura en el Pirineo. Es un pino que se desarrolló muy bien porque estaba en un fondo de valle, que tenía sus raíces en el sitio donde poder desarrollarse. Mientras que este otro que tengo aquí, este chiquitín, este que tiene una pared de roca. Si os pregunto cuál es más viejo, pues más fácil sería decir este que es mucho más grande. Bueno, este no llega a los 150 al mes de crecimiento, mientras que en este, desde la médula, que es esta parte, este trocito que marco con los dedos, estos son 350 anillos de crecimiento. Por lo cual, que nos está contando ahora, bueno, depende de las condiciones donde viva, me voy a desarrollar más o me voy a desarrollar menos. Igual tenemos aquí estos ejemplos con árbol mucho más común en las zonas más secas y mediterráneas, como la carrasca. Esta carrasca con esta otra. Cada una ha crecido en un lugar diferente. Esta crecía en una zona llana, en mitad de un campo, y todos los años el rebaño de ovejas pues pasaba varias noches o varias tardes esteando debajo de la carrasca, donde las ovejas están mucho tiempo, siempre están dejando sus excrementos y la orina, que son nutrientes. Como a la vez estaba solo en el campo, habiendo retirado el resto de árboles, no había problemas con la competencia con el agua del subsuelo. Entonces pudo crecer mucho en sus 170 años, que es la edad que tiene. Mientras que esta otra no iba a vivir tanto tiempo porque vivía en la pared de roca y la pared de roca se desmoronó y cayó. Pero bueno, estos son 57 años
y fijaros el pequeño desarrollo que ha tenido este arbolito. Tenemos dos ejemplos de cómo la genética va a influir en el tamaño de los árboles. Hay especies que van a tener un desarrollo muy grande y hay otras que no van a poder crecer tanto. Entonces aquí tenemos, esto es un cedro que estaba en un jardín, lo mismo, 27 años, y esto de aquí es un pino pionero, lo mismo estaba en otro jardín, es una especie que salió bastante grande y en buenas condiciones y llegó un poco más allá de los 200 años. Como estáis viendo, también en los árboles va a influir mucho las condiciones en las que crecen y la especie. Ya vamos a ver que se incluye la longevidad. Bueno, pues tenemos especies que ya de por sí, por una cuestión genética, van a tener un pequeño tamaño. Curiosamente, viven en espacios muy limitados, como las paredes de rocas, y sin embargo son capaces de alcanzar las longevidades. Este es el caso de la salina legal o salina arena, ¿no? Aquí tenemos una que, bueno, con carbono 14 pudimos saber que vive hasta 800 años, ¿no? Y aquí tenemos una que ha llegado muchísimo más lejos. En esta pudimos hacer tanto en la parte más vieja del tronco como en la más joven para saber qué edad tenía real. Porque la parte más vieja nos decía que había nacido hace unos 1400 años. Para que os hagáis una idea de dónde viene este ejemplar, hay unas ermitas románicas, entonces cuando este ejemplar ya estaba ahí arraigado en su pared y creciendo, pues empezaron a construir estas ermitas. Y sabemos que este árbol murió hace unos 200 años, con lo cual tiene una vida cercana a los 1200 años. Con lo cual la siguiente pregunta es, ¿y en verdad cómo es un árbol muy longevo? Bueno, pues la respuesta a la pregunta de cómo es un árbol verdaderamente longevo, pues sabemos que el tamaño no es necesariamente, pero en este dibujo, es un dibujo de un árbol real, lo podemos tener resumido. A ver, los troncos son troncos en la base muy anchos, porque pueden crecer muy poco, es 1 milímetro al año, se van acumulando años, con lo cual se va acumulando espacio. Suele haber más cantidad de madera que de hojas, de follaje, y las ramas suelen estar inclinadas. Igual que nos ocurre a los humanos, con los años nos vamos encorvando más, pues bueno, igual ocurre con los árboles. En muchos casos, el ápice, la punta del árbol, suele estar muerta. Y esto es debido muerta el aspecto seco que tiene. Y esto es debido a que vosotros imaginaros, este árbol creo que se pudo medir la edad de unos 500, 600 años a través de una muestra de madera y tú tienes las raíces y a lo largo de varios centenios llega un momento que agotan los nutrientes que están disponibles en el suelo. Entonces el árbol lo que hace es reaccionar, en lugar de mantener toda la copa, deja de alimentar y deja que muere la parte que a él le cuesta más donde llega la savia, que es precisamente la parte de arriba. Aparte hay otra serie de elementos como los troncos que están normalmente torsionados, gran parte del tronco puede estar muerto. Entonces, bueno, esa es una forma que tenemos de saber un árbol que podría ser viejo. Pero hasta que no lleguemos a ver sus anillos de crecimiento, una barrera especial que hay para no tener que cortar el árbol, o a través del carbono 14, no podremos saber si ese árbol es viejo o no es viejo.